Bienvenidos una vez más a nuestra clase de diplomado en Ministerio Pastoral. Yo soy Clen Rodríguez y durante este tiempo estaré compartiendo con ustedes esta materia, confiando en que será de mucho provecho y de mucha utilidad para cada uno de ustedes. En la lección anterior estuvimos viendo la definición o la función del anciano dentro del concepto bíblico y de la función pastoral, puesto que es la primera palabra que aparece en la Biblia en cuanto a la iglesia local se refiere, para destacar el papel directivo y administrativo del pastor. En esta ocasión, o en esta lección, voy a compartir un tema que se llama el carácter del pastor, o las cualidades, podríamos decir, del pastor. Cuando hablamos de carácter o cuando hablamos de cualidades, estamos hablando de aquellas marcas distintivas que se ven o se notan o que debe tener la persona que es llamada al ministerio pastoral. De hecho, la palabra carácter significa eso, marca o distintivo. Es como un sello que se puede ver, una impresión que está grabada y que se puede ver en ciertas cosas. En este caso, en el caso que no compete, en la vida del pastor. Recuerden que vamos a utilizar la palabra anciano o la palabra pastor de forma simultánea, ya que para nuestro estudio viene siendo prácticamente la misma cosa. Muy bien. Para la lección de hoy, nosotros nos vamos a basar en una carta pastoral. Es una carta que el apóstol San Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo, quien fue primeramente su discípulo, luego pasó a ser parte de su equipo de trabajo, de su equipo apostólico, su equipo misionero, y luego, en cierto momento de la historia, pasa a estar al frente como anciano principal o anciano líder de una iglesia local. Entonces Pablo, ya en el ocaso de su vida, al final de su ministerio, decide escribirle una carta a este joven pastor, dándole algunas instrucciones para la selección de personal o de otros ancianos que junto con él iban a formar el equipo local de aquella iglesia. Esta carta, junto con la carta de Tito, son objeto de estudio en muchos institutos y en muchas universidades teológicas por el gran contenido que tiene, el gran número de informaciones que tiene acerca de el ministerio pastoral. Específicamente, nos vamos a ubicar en esta lección en el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 8. Allí hay ciertas instrucciones que vamos a estar estudiando, que son características, cualidades indispensables, podría yo decir, para una persona que está ejerciendo o pretende ejercer este ministerio de ser pastor. Primera de Timoteo, capítulo 3, específicamente en el versículo, desde el capítulo 1 al capítulo 8, vamos a encontrar estos requisitos. Quiero que usted se ubique allí, que abra su Biblia en este pasaje, y juntos pues vamos a iniciar este estudio de estas características, de estas cualidades. Lo primero que encontramos allí es lo que nosotros podríamos llamar el grupo
de cualidades sociales. Y aparece una palabra en el versículo primero, versículo 2. Quiero hacer un paréntesis, una nota primero. En ese pasaje se destaca algo muy interesante. Pablo dice que el que anhela el ministerio, obispado, dice específicamente, en la traducción Reina Valera que ustedes tienen, dice, el que anhela obispado o el que anhela ministerio, buena cosa desea. ¿Por qué el paréntesis? Porque quiero señalar que se puede desear, según este pasaje de la Biblia, se puede desear trabajar en un ministerio. Se puede desear, no es un pecado. Hay personas que piensan que el servir a Dios en un ministerio, cual sea, evangelista, pastor, maestro, tiene que ser algo que viene sencillamente Dios y nos hace el llamado. Yo quiero decirles que eso es una parte. Debe nacer en usted, en nosotros, debe nacer primero el deseo. No es malo. Por eso Pablo aclara, dice, el que anhela, el que desea obispado, buena cosa desea. Es algo bueno, no es malo. Pero entonces, a partir de ahí, cierro el paréntesis, y a partir de ahí comienzan entonces los requisitos o las cualidades que debemos de tomar en consideración. En primer lugar, decía que podemos agrupar cierto grupo en lo que podríamos llamar cualidades sociales. El segundo grupo serían las cualidades morales. Tendríamos un tercer grupo que llamaríamos cualidades mentales. Luego podríamos tener otro grupo que serían las cualidades relacionadas a la personalidad. Un quinto grupo son las cualidades familiares que debe tener quien trabaja en este ministerio. Y por último, las cualidades relacionadas con la madurez. Cada una de estas cualidades o requisitos son de suma importancia que el pastor la muestre, que sean estas su marca distintiva, que sean visibles. Cuando Pablo la nombra aquí, es porque son de suma importancia. Naturalmente, hay otras cualidades que están fuera de este pasaje de la Biblia, que ya estaremos estudiando en otra lección, que también son importantes. Pero para lo que nos compete a nosotros, en esta lección, estas 6 cualidades que Pablo, o grupos de cualidades que Pablo nombra, nos van a nosotros a dar una idea amplia de si estamos calificados realmente para ejercer este honroso ministerio. Vamos a comenzar con las cualidades sociales, es decir, el ministro o el pastor dentro de la sociedad. Lo primero que encontramos es que Pablo dice, es necesario. Y yo quiero que usted esa palabra la tome muy en consideración. Cuando Pablo dice es necesario, es como decir, es obligatorio, es de suma importancia que el ministro sea irreprensible. Una palabra que encierra un concepto muy amplio. Irreprensible. De hecho, esta palabra viene a ser como el encabezado, como la palabra principal que va a determinar todo lo que sigue. En algunas traducciones aparece la palabra sin reproche, o quizás también van a encontrar en alguna versión de buen testimonio.
La palabra sin reproche realmente es la que más se asemeja a la palabra irreprensible, ya puesto que la palabra de buen testimonio es una palabra que sí se puede usar como sinónimo, pero no denota la seriedad ni la fuerza de lo que el apóstol quiere enseñar a su discípulo. Pues bien, irreprensible viene realmente a significar una persona que no tiene quien le pueda señalar con el dedo algún defecto o alguna cualidad negativa. Es una persona que por donde quiera que se vea, por donde quiera que se mire, está íntegro, está completo, está bien. Yo quiero que veamos en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 16, algo acerca de esto, un ejemplo que vamos a utilizar de esta palabra. Es precisamente la persona a quien Pablo le escribe la carta, es a Timoteo. Vamos a ver, dice, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense lo que se dice aquí de Timoteo. Dice que los hermanos daban buen testimonio, hablaban cosas buenas, hablaban a favor de él. Pero no solamente los hermanos de una ciudad, sino menciona 2 ciudades. O sea, no está hablando de 2 personas, está hablando de un gran número de personas, porque resulta fácil que a veces cuando quizás estamos buscando 2 personas que puedan dar una recomendación, o personas que puedan hablar bien de nosotros, pues es fácil ir donde 2 o 3 amigos, de lo más íntimo, de lo más cercano, y que ellos con mucho gusto pues puedan